Hola hermanos y hermanas, muy buen día. Me da gusto que han avanzado bastante en el curso de probandos. Estamos llegando a nuestra sesión 22 y vamos a ver la lección 30 y 31 que conciernen a nuestro último artículo de religión, por cierto, el artículo número 25 sobre el juramento del cristiano. Pero también vamos a estar hablando de nuestro credo social. Quiero decirte algo. Mira, el estudiar doctrina es sinónimo del estudio de la Biblia, pero conforme vas conociendo más a profundidad sobre quiénes somos como metodistas, déjame decirte que el estudiar la Biblia trasciende esto, porque conoces a Dios y cada día te pareces más a Jesucristo, pero eso debe de manifestarse entonces en tu entorno, no solo en tu conocimiento intelectual, sino también se tiene que ver afectada tus relaciones, tu comportamiento en la sociedad, pero también tu influencia en este mundo caído. Así que te animo a que en esta mañana o en este día o a la hora que lo estés viendo, te motives mucho, porque ciertamente nos vamos transformando más y más a la imagen de aquel que nos creó. Quiero invitarte a que tengamos una palabra de oración e iniciemos nuestra clase de este día. Oremos a Dios. Gracias, Padre Santo, porque nos permites una vez más profundizar más en el conocimiento de tu deidad, en el conocimiento de Jesucristo, pero también, Dios, a profundizar más en nuestra relación contigo. Gracias por amarnos, pero amarte también, Dios, significa conocerte. Permite, Dios, que a través de esta lección podamos manifestarlo, Dios, en nuestro entorno, para que tú recibas la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos y hermanas, vamos a definir lo que es el juramento del cristiano. Así como confesamos que el Señor Jesucristo y su apóstol Santiago prohíben a los cristianos el juramento vano y temerario, también juzgamos que la religión cristiana no prohíbe que se preste juramento a requerimiento del magistrado en causas de fe y de caridad, con tal de que se haga según la enseñanza del profeta, con verdad, con juicio y con justicia. Nuestro texto, hermanos y hermanas, para memorizar es Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. La verdad que vamos a aprender es el juramento requerido al cristiano debe ser con verdad, juicio y justicia. Estoy apoyando esta lección en el libro de Nehemías capítulo 5, versículos 12 al 13 que aparece en tu pantalla y que dice así a la letra. Entonces ellos dijeron, lo devolveremos y no les exigiremos nada. Haremos tal como has dicho. Así que llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. También sacudí los pliegues de mi manto y dije, así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así se ha sacudido y despojado. Y toda la asamblea dijo, amén. Y alabaron al Señor. Entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. Nosotros somos la familia de Dios y Dios demanda a su familia a que hablemos con la verdad. Hablar con la verdad dentro de nuestras relaciones, sobre todo entre la familia cristiana, porque esto es algo que fue ordenado por Dios. El apóstol Pablo habla acerca de esto
Y pongo dos citas ahí en su monitor. Efesios 4:25, que dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y Colosenses 3:9, dejen de mentirse los unos a los otros, porque han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Hay algo que debemos tomar muy en cuenta, mis hermanos. Si es que ya has nacido de nuevo, ahora se nos habla concretamente de decir la verdad como algo que forma parte integral de la santidad verdadera. Cito al salmista en el Salmo 15, versículos 1 al 3. Señor, ¿quién habitará en tu santuario? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Dios ama a su pueblo, y en su amor, Él prohíbe mentir, engañar y representar de manera equivocada con malas intenciones. Levítico capítulo 19, versículos 11 y 12. No hurtarán, ni engañarán, ni se mentirán unos a otros. No jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Jesús también nos hace saber de dónde surge la mentira y nos muestra el origen hasta su autor, Satanás. Él cita esta porción de la palabra por medio del apóstol Juan. Capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos y hermanas, aquellos que como el diablo mienten a fin de engañar a otros y hacerles daño, son condenados en las Escrituras como impíos de una forma odiosa y horrible. Quiero citar al profeta Jeremías, capítulo 9, versículos 3 al 6. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron con la verdad en la tierra, porque de mal, dice, en mal procedieron, y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocer, dice Jehová. Y finalmente, en el libro de Apocalipsis se nos habla del final funesto de todos los mentirosos. Apocalipsis 22:15 dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Como hijos e hijas de Dios, se nos manda amar a nuestro prójimo. Ahora, me estoy adelantando un poquito. Fíjate bien esto. Como hijos e hijas de Dios, se nos manda amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Este es un mandamiento de los más grandes. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una de las formas de reconocer la dignidad de nuestro prójimo, que lleva en sí la imagen de Dios, consiste en reconocer que tiene derecho a la verdad. De esta forma,
decir la verdad, lo cual significa mostrar el debido respeto por los hechos, por nuestro prójimo y por Dios, y se convierte en un elemento fundamental de la verdadera religión y verdadero amor al prójimo. Ahora, una pregunta más. ¿Qué nos indica la palabra de Dios sobre los juramentos? Los juramentos, hermanos y hermanas, son declaraciones solemnes en las que se invoca a Dios como testigo de lo que se está afirmando y prometiendo, y se lo invita a castigar si se está mintiendo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que no debemos jurar. Mateo 5, versículos 34 al 37. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Sin embargo, hay algo interesante. Las escrituras aprueban que se haga un juramento como algo adecuado en ciertas ocasiones solemnes. Tenemos varios ejemplos. Una fue a través de Esdras y lo puedes ver en el capítulo 10, versículo 5. Esdras se levantó e hizo jurar a los principales sacerdotes, a los levitas y a todo Israel que harían conforme a esta propuesta, y ellos lo juraron. El apóstol Pablo también hace esto en 2 de Corintios 1:23 y lo cito. Pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a ustedes no he vuelto a Corinto. En los tiempos de la Reforma, los anabaptistas rehusaron esta práctica como parte de su negativa a involucrarse en la vida del mundo secular. Para ello, apelaron a la condenación que hace Jesús de los pensamientos pensados y preparados para engañar, como si se tratara de un rechazo a la costumbre de hacer votos. Ahora, aquí surge entonces la pregunta: ¿qué haremos ante un llamado judicial a declarar bajo juramento? Bueno, ante el requerimiento de magistrados, se nos manda a declarar bajo protesta de decir verdad. Así que esto no sería un problema para nosotros. Ahora, ¿con esto violamos el mandamiento del Señor Jesús a no jurar? No, pues tenemos el deber y la exhortación de hablar con honradez y una advertencia contra la tentación de utilizar palabras que den una impresión falsa, teniendo como propósito real la manipulación y la falsa declaración. Jeremías el profeta cita esto, capítulo 4, versículo 2. Cuando juren en mi nombre, sean sinceros y justos conmigo y con los demás. Y así por amor a ustedes, bendeciré a todas las naciones y ellas me cantarán alabanzas. Así que, hermano y hermana, realmente no violamos el mandamiento del Señor Jesús, puesto que no vamos a jurar a la ligera. El mandamiento del Señor obedece más bien a la gente que usa a Dios para defender sus mentiras. Seguramente has escuchado palabras como por Dios que sí, por Diosito santo, te lo juro por Dios, que me castigue Dios si no lo hago así. Y creo que esto es muy común en nuestros días, así como lo fue en los tiempos de Cristo. Pero hermano y hermana, en caso de requerimiento, declaramos sin temor, sabiendo que declaramos delante de nuestro Padre Celestial.
Voy concluyendo. Dios nos exige que no tomemos en serio solo sus palabras, sino también nuestras palabras. Termino citando el libro de Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 al 5. Cuando haces voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no los cumplas. Así que con esto concluimos nuestros 25 artículos de religión. Espero que si tienes duda, ya sea que le des un buen repaso a lo que hemos visto hasta el día de hoy, o en su caso, puedes ponerte en contacto con confianza, ya sea con un servidor o con los pastores que les ha tocado exponer alguna de las clases. Llámales, seguramente te van a estar escuchando. Muy bien, mis hermanos. Vamos a ver esto. Esto es muy importante para cada uno de nosotros. El credo social de la Iglesia Metodista de México. Con esto llegamos a nuestra lección 7, el capítulo 7, perdón, y lección 31 de nuestro curso de probandos. El subtítulo lo titulamos así: Principios sociales de la Iglesia Metodista de Estados Unidos y de la Iglesia Metodista de México. Nuestro objetivo con esta clase es que el alumno identifique los principios sociales que se originaron en 1908 en la Iglesia Metodista de los Estados Unidos y que más tarde la Iglesia Metodista de México adoptó. Asimismo, reproduzca las conductas contenidas en lo que se llama credo social. Nuestro texto para memorizar es Salmo 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Cito Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sitiada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, y para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor resume en estos 4 versículos la función de la iglesia en el mundo, y podemos reducirlo a una sola palabra. Esa función es influencia. Nuestro Señor Jesucristo declaró enfáticamente que nosotros, sus seguidores, somos la sal y la luz de este mundo, y que como sus seguidores debemos hacer buenas obras para que otros, al verlas, glorifiquen al Padre. De aquí, pues, parte de nuestra preocupación social, nuestro interés en los acontecimientos que convulsionan al mundo al que nuestro Señor Jesucristo nos ha enviado, y el deseo y la responsabilidad de aliviar sus enfermedades, sus carencias y sus dolores. Nuestro testimonio como cristianos metodistas en el mundo debe de ser señal de que el reino de los cielos se encuentra ya entre nosotros. Vamos a ver entonces los antecedentes de los iniciadores del metodismo en Inglaterra, iniciando por nuestro hermano mayor, Juan Wesley. Él dedicaba sus recursos personales, su tiempo, su dinero y ganancias para aliviar las necesidades tanto espirituales como materiales de los pobres. En sus sociedades, constituida en su mayoría por pobres, se recogían ofrendas para los más pobres y los enfermos y los extranjeros sin amigos. Pero Juan Wesley también realiza proyectos tipo cooperativa, en los que se les proveía de trabajo a los más necesitados y mediante su labor
ganaban su sueldo. Asimismo, había una rudimentaria caja de ahorro que prestaba dinero a los que deseaban emprender su propio negocio e ir pagando el préstamo, sin intereses, poco a poco. Proveyó también medios para que la gente recibiera atención médica, fundando una clínica y escribiendo un manual pequeño de remedios caseros y naturales que tituló Primitive Sick, que fue uno de sus libros más vendidos. De esta manera, vemos cómo Wesley y con él todos aquellos que se unieron en defensa de los más débiles e indefensos se convirtieron en la luz y la sal de ese mundo donde Dios le había puesto. Además, la teología metodista surgió en el fragor de la misión que Wesley y los primeros metodistas asumieron frente a la realidad de Inglaterra del siglo XVIII y desde el Evangelio de Jesucristo. Además de este tipo de proyectos para aliviar las carencias y dolores de los pobres, también se pronunció en contra de las personas, profesiones y hechos que corroían a su nación y afectaban a los más débiles. Por ejemplo, tenemos estos 6 manifiestos. Se declaró, por ejemplo, en contra de los comerciantes deshonestos y los productores de licor que lograban su riqueza aumentando la miseria de los pobres, en contra de los médicos y farmacéuticos que se hacían ricos prolongando la enfermedad de sus pacientes y vendiendo remedios a los que añadían otras cosas para hacerlos más caros, pero no más efectivos. En contra de los abogados que obtenían sus ganancias sacrificando y explotando a sus clientes. Protestaba contra la guerra a la que consideraba irracional y absurda. También estaba en contra del brutal colonialismo que practicaba su país y especialmente estaba en contra de la villanía de las villanías, que era la esclavitud a la que eran sometidos los africanos. Así que se hace una defensa de la dignidad. Será desde como Juan Wesley entendió la salvación que plantearé una preocupación significativa por la transformación social, el proyecto de salvación que Dios realiza en su gracia para nosotros, por nosotros y en nosotros. Y no sería exclusiva para la individualidad del ser humano fuera de la historia, sino que afectaría de forma positiva y progresiva a todas las dimensiones de la existencia, en lo comunitario, en lo social, en la naturaleza e incluso hasta en el cosmos, en la esperanza de una nueva creación. Muchos de los convertidos a Cristo que se unieron al movimiento metodista, siguiendo el compromiso social de Wesley, estuvieron dispuestos a enfrentar insultos, falsas acusaciones, a sufrir condenas de trabajos forzados, incluso a morir por defender aquello que ellos estaban seguros era la voluntad de Dios para todos, y así conservar la dignidad de todo ser humano. Su fe se concretaba en la preocupación por extender el reino de los cielos en esta tierra. También impulsó a esos metodistas a luchar por cambiar legislaciones injustas, a unirse a protestas, huelgas e incluso la lucha armada. Tenemos varios ejemplos. Tenemos, perdón, mi inglés es muy malo, está Lord Shaftesbury y Ricardo Osler, quienes trabajaron para emancipar a los esclavos industriales y a los menores de edad explotados en las fábricas que provocó la revolución industrial. Tenemos también a 3 predicadores locales y 2 congregantes de la iglesia metodista de la villa de Tosbottle, Inglaterra, que al fundar un sindicato agrario fueron considerados fuera de la ley
y fueron sentenciados a 7 años de trabajos forzados en las colonias penales de Australia. Hallamos también a Samuel Fielding, un metodista que se encontraba entre los huelguistas que ahora son conocidos como los mártires de Chicago de 1886. Pero también hay metodistas destacados cuando examinamos la historia de nuestro propio país. Nos damos cuenta que entonces en el movimiento revolucionario en México, que se inicia en 1910, muchos metodistas practicaron y participaron activamente en la justicia. Solo mencionamos algunos de ellos y podemos poner nuestra atención en el pastor José Trinidad Ruiz y al maestro de la escuela metodista, Otilio Montaño, que ayudaron a redactar el Plan de Ayala, a los maestros de escuela y pastores metodistas, Andrés y Gregorio Osuna. Más adelante encontramos a Rubén Jaramillo, que organiza una serie de movimientos sociales en el estado de Morelos entre los años 1938 a 1962, cuando sufrió el martirio junto con toda su familia. Entonces vemos que el compromiso de la Iglesia Metodista es con los necesitados, las necesidades y los movimientos sociales que han demostrado que desde Juan Wesley hasta aquellos que han aceptado el Evangelio del Señor, hacen bien a las almas y cuerpos de los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, vamos a ver esto. El compromiso social traducido en credo en los Estados Unidos. Es importante que entendamos esto porque no podemos negar nuestra herencia de la Iglesia Metodista de los Estados Unidos. Al igual que hoy, durante una época en que la situación social requería la influencia de los valores cristianos, la Iglesia Metodista de los Estados Unidos lanza en 1908 las 16 declaraciones que formaron su credo social. En ese tiempo, esas declaraciones fueron revolucionarias, pues señalan y atacan frontalmente los problemas sociales de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahora, se centraron en esto: la injusticia, el racismo, la desintegración familiar, la explotación y la corrupción. Este credo define la valiente oposición de un organismo eclesiástico contra todo ello. Y precisamente en su valor histórico, y porque estas declaraciones marcan la senda para el compromiso social de la Iglesia Metodista desde aquel entonces, este día quiero presentárselas de su forma original. Vamos a verla. Iguales derechos y aplicación por parejo de la justicia a todos los hombres en todos los estados de la vida. 2. Protección de la familia por la simple norma de la pureza moral, reglamentación adecuada del matrimonio, leyes específicas acerca del divorcio, habitaciones sanas, cómodas y bellas. 3. La mejor oportunidad posible para el crecimiento físico, intelectual y moral del niño y del joven, por todos los medios legítimos que están a nuestro alcance. 4. Abolición del trabajo dañoso para los niños. 5. Reglamentación adecuada del trabajo de las mujeres, especialmente de las madres, y salvaguardia de su ambiente físico y moral. 6. Disminución y prevención de la pobreza. Protección del individuo, de la sociedad contra la desintegración social, económica y moral que ocasionan las bebidas alcohólicas, el tabaco y la drogadicción. 8. Protección del obrero contra la maquinaria, los elementos y las obras insalubres
o que pongan en peligro los miembros o la vida. 9. El derecho de todos los hombres de gozar la oportunidad de preocuparse a sí mismo, su sostenimiento y asegurarse este derecho contra todo abuso o explotación. 10. Conservación de la salud. 11. Protección de los trabajadores en caso de falta de empleo. Adecuada previsión para la vejez de los trabajadores y para aquellos que hubieran quedado imposibilitados por accidente o por enfermedad profesional. 12. El derecho a organizarse, tanto los obreros como los patrones, y de usar los medios justos de conciliación y arbitraje en los conflictos industriales. 13. Un día de descanso a la semana, preferentemente el domingo. 14. Reducción razonable de las horas de trabajo para el descanso y recuperación indispensable al mejoramiento de la vida humana. 15. Un salario adecuado para cubrir las necesidades del individuo y el salario máximo que las industrias puedan pagar. Y 16. Mayor énfasis en la aplicación de los principios cristianos relativos a la adquisición y al uso de la propiedad. Y finalmente, la repartición equitativa del producto de la industria. Ahora, esto es algo que debemos tener en cuenta. El espectro de misión que la Iglesia debe asumir hoy debe considerar la amplitud de las dimensiones a ser afectada por la obra de la gracia de Dios. Esto da como resultado el credo social de la Iglesia Metodista de México. La Iglesia Metodista adoptó dicho credo voluntariamente y se comprometió a sostener y cumplir esos principios. Sin embargo, debemos reconocer que de ese tiempo a nuestra fecha hay una distancia histórica considerable, pero también una distancia cultural y sobre todo contextual. Debe de ser salvada haciendo entonces una revisión y una actualización periódica de los principios que orientan nuestra actualidad como sociedad. Después entonces de que se hizo una revisión, declaramos que actualmente como Iglesia Metodista de México profesamos los siguientes principios sociales. Pon mucha atención. Número 1. El mundo visible es creación de Dios y nos ha encargado su cuidado. Somos mayordomos de la creación, no sus dueños. Por lo tanto, cualquier interés o práctica que perjudique el medio ambiente, la naturaleza, la vida salvaje y la dignidad humana es un atentado contra la creación del Señor y debe de ser prevenida, detenida y combatida. Número 2. Todos los hombres y mujeres, por haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios, tienen derechos que son inalienables. Fuera del ambiente de la Iglesia cristiana, estos son conocidos como derechos humanos. Defenderemos estos derechos. 3. Realizaremos todos aquellos programas o actividades que prevengan, detengan o combatan intereses y prácticas que lesionen y degraden la dignidad humana, tales como el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía, la prostitución, la homosexualidad, el racismo, la discriminación, la explotación humana, la guerra, el terrorismo, la miseria y cosas semejantes a esta. Amamos al pecador, pero no al pecado. Número 4. La familia es el fundamento de la sociedad humana. Por lo tanto, protegeremos y fomentaremos a la familia de manera de que cada uno de los miembros que la conforman sean enriquecidos y desarrollados el uno para el otro. Prácticas tales como el divorcio, el abuso y la explotación sexual y emocional de la pareja o de los menores en la familia atentan contra esta unidad básica, por lo que presentaremos un frente unido para prevenir, ayudar a solucionar y acompañar a las familias que estén atravesando por estas situaciones o similares.
5. Todos los hombres y mujeres tienen derecho a la impartición por igual de la justicia, sin que su situación social o económica, preferencia religiosa o política, ni su raza, ni su grado de educación sea un obstáculo o argumento para negársela. 6. Los principios cristianos en justicia, mayordomía y bienestar común deben aplicarse en la adquisición y uso de la propiedad. 7. Estaremos atentos a las necesidades de los campesinos e indígenas en su lucha por una vida digna y declaramos el respeto al estilo de vida de los diferentes grupos étnicos del país. 8. Declaramos que todos los hombres y mujeres tienen derecho al trabajo como una manera de obtener un mejor nivel de vida. Por lo tanto, se protegerá al trabajador y su libertad para organizarse en pro de la defensa de su trabajo, su demanda de salario que le permitan mejores condiciones de vida. 9. Defendemos el derecho a la información de todos los habitantes del país, dado que los medios de comunicación masiva son un instrumento que influye en la educación, cultura y formas de entretenimiento de la población. Se hace necesario que estos sean democráticos para asegurar que la información sea veraz, esté al alcance de todos y tenga una influencia positiva en la población. 10. Ante todo, los ancianos y niños tienen derecho a la vida en las mejores condiciones de vivienda, salud, alimentación, educación, seguridad y protección. Y terminamos con el 11. Ampararemos el derecho de todos los seres humanos de recibir atención en favor de su salud. Desarrollaremos todos aquellos programas de atención pastoral, médica y psicológica que tiendan hacia el cuidado, la consolación y solidaridad con aquellos que padezcan enfermedades terminales tan terribles como el cáncer, SIDA, el ébola, etc. Como ves, mis hermanos, hermanas, tenemos mucho trabajo y parte de este curso de probandos es que sepamos cuáles son también nuestras obligaciones, pero no una obligación que te cause dolor o que te cause, no sé, obligación y desenfado, sino más bien para que veamos cómo ese cambio que operó en nuestro ser cuando nuestros pecados fueron perdonados se va manifestando en obras concretas de una mejor vida, una mejor humanidad. Así que somos llamados en este siglo XXI a retomar nuestros principios metodistas. Yo sé que a través de estos estudios, entonces, mis hermanos, te has dado cuenta cuál es nuestra naturaleza como hijos de Dios, pero también nuestro trabajo como iglesia metodista. Agradezco, hermanos, hermanas, su atención. Soy el pastor Alfredo Serrano García y me encanta estar con ustedes a través de estas enseñanzas. Que el Señor Dios les bendiga, que tengan muy buen día.